Y ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue obtener, ¿cierto?, la densidad espectral de potencia de la codificación on-off, ¿ya? Partimos nosotros de los tres términos que teníamos, ¿ya? Calculamos la serie de Fourier, ¿cierto? Para esos tres términos, eso significa que partimos de la serie desde -1, pasamos por 0 y el 1. Ahí están los tres términos. Y lo que yo hice fue asociar, ¿cierto?, esos dos con el medio, ¿cierto?, que sale de aquí, con un coseno. Y ahí solamente lo agrupé, ¿ya? Lo interesante es que aparece una identidad, yo no sé si la recuerdan, de ese 1 menos coseno. ¿Alguien se acuerda que hay una identidad por ahí? Este de aquí, del 1 menos coseno. Ya, esta es como bien atípica. La identidad que hay es seno cuadrado de omega t sub b partido por 2. ¿Ya? Entonces, no es un sampling, es un seno cuadrado. ¿Ya? Aquí dice sin por el inglés. Seno. Dudas, consultas, está ahí. Es solamente una identidad trigonométrica, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que obtener ahora es la densidad espectral de potencia del sistema. Recuerden que esa se obtiene siempre, ¿ya?, de esta expresión. Esta expresión es clave. Nosotros por un lado tomamos los A sub K, sacamos los coeficientes, ¿cierto?, de la función de autocorrelación. A partir de la función de autocorrelación nosotros sacamos, ¿cierto?, la densidad espectral de potencia, el SX, que corresponde a la técnica de codificación. Y de ahí nosotros hacemos la multiplicación, ¿cierto?, con el P, que depende de la señal que nosotros estamos utilizando. En este caso nosotros, ¿cierto?, tenemos la señal, ¿cierto?, que es la sampling al cuadrado, ¿ya? Esa es la señal que estamos usando nosotros, la señal pulso rectangular, ¿ya? Y obviamente nosotros aquí tenemos la multiplicación con la función seno al cuadrado. ¿Dudas, consultas? Hasta aquí. ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Dudas, consulta o todo claro? Otra codificación de línea que vamos a ver es la HDB3, ¿ya? Que en realidad es una codificación genérica que es HDBN, ¿ya? El N tiene relación con la cantidad de bits, ¿ya? En general se utilizan varios bits, ¿ya? Pero en la práctica se utiliza el largo 3, ¿ya? Por lo tanto la técnica recibe el nombre de HDB3. Entonces, ¿en qué consiste? En este caso, ¿cierto? En el caso general, ¿ya?, se utiliza una secuencia fija de reemplazo de largo n más 1. Si fuese 3, ¿cierto?, serían 4 ceros consecutivos, ¿ya? Y se basa en una codificación bipolar, ¿ya? Pero es una bipolar bien especial. Usa una
violación de regla de signo, es decir, la regla de signo no se cumple, busca una secuencia de 4 ceros consecutivos, ¿ya? Y si encuentra este patrón de aquí, ¿ya? 4 ceros consecutivos, y donde el primero es 0, genera una cantidad, agrega, digamos, un patrón 0, 0, B corta, si la cantidad previa de unos es impar, y si es par, agrega un 1, ¿ya? Entonces, si es impar, obviamente va a dejar balanceado la cantidad de unos a par, y si es par, la va a dejar como impar, ¿ya? Entonces, reemplazando las secuencias de ceros de la trama que nosotros tengamos como dato, ¿ya? Entonces, como ejemplo, si tenemos si tenemos, por ejemplo, estoy generando un ejemplo, ¿ya? Ahí está. No me he pasado. Ahí sí. Este de aquí lo pongo más abajo. Si yo tengo esta secuencia, ¿ya? Entonces el sistema HDB3, ¿ya? Va a buscar secuencias de 4. Yo las tengo aquí marcadas, ¿cierto? Aquí tengo una secuencia de 4 bits. Después viene otra, 4 bits. Y después viene otra, ¿ya? Esas 4 yo las voy a reemplazar de acuerdo a esta regla, ¿ya? A esta o a esta, ¿ya? Yo las puse en colores, un color más naranjo, ¿ya? Y un color más azul. En naranjo, ¿cierto? Bueno, los primeros bits, aquí yo voy a generar la secuencia codificada. Los primeros bits quedan iguales. Entonces los siguientes 4, yo tengo que ver, ¿cierto? Si reemplazo con la secuencia 00 b corta o 100 b corta, dependiendo de la cantidad previa, ¿cierto? De unos. Entonces yo veo para acá que la cantidad previa de unos es impar. Por lo tanto aquí la secuencia codificada debería ser 00 b corta, ¿ya? Posterior a eso, yo voy a ver la cantidad en azul, y ojo que esto de aquí cuenta como un 1 lógico, ¿ya? La única diferencia es que el sistema, como es bipolar, ese 1 lógico no cumple las reglas de signo, ¿ya? O sea, cuando nosotros generamos la señal generada, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener un 0, ¿cierto? Aquí vamos a tener un pulso positivo, como es bipolar de alternancia de signo, aquí el signo se va a mantener. Si este pulso es positivo, este signo también es positivo, ¿ya? Eso significa la violación de signo. Entonces, pero lógicamente es un 1. Entonces aquí para esta secuencia nosotros tenemos una cantidad previa de par de 1. Por lo tanto, la secuencia que nosotros tenemos aquí es 1, 0, 0, B corta. Los siguientes quedan iguales, ¿ya? Y aquí nos toca obviamente ver qué pasa con esa secuencia. ¿Qué valor nosotros tenemos que asignar? Una de las dos. Y para eso vemos la cantidad previa de unos. Como le dije, el B corta cuenta como un 1 lógico. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como es una cantidad par, entonces nosotros reemplazamos con la secuencia 1, 0, 0, B corta. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? Para generar la señal, ¿ya? Nosotros generamos la señal tal cual, ¿ya? Recuerden que es bipolar. Al ser bipolar, nosotros vamos a tener alternancia de signos. Por lo tanto, fíjense que nosotros aquí, teniendo un pulso positivo, deberíamos alternar el signo. Pero no se alterna porque tenemos el bit, ¿cierto? B corta, que no cambia el signo. Por lo tanto, aquí nosotros mantenemos el signo, pero el siguiente, como es un 1, ahí nosotros hacemos el cambio de signo.
Y obviamente, cuando tenemos un B corta, nosotros tenemos nuevamente que mantener el signo. ¿Ya? Como aquí tenemos 3 1 consecutivos, el sistema lo que hace es alternar el signo y obviamente que cuando encuentra otra vez una B corta, el signo lo repite, ¿ya? Al siguiente. Obviamente el 1 que está aquí al final en el ejemplo, ¿cierto? Va a cambiar o alternar el signo, ¿ya? Entonces, el receptor, ¿cómo va a funcionar? Obviamente aquí el 0 va a ser un 0, ¿cierto? El 1 va a ser un 1. Y cada vez que encuentre una violación de signo, ¿cierto? El sistema automáticamente va a detectar que este signo está cambiado, perdón, no está cambiado, y los 3 predecesores o antecesores los cambia automáticamente a ceros, ¿ya? El hecho de que encuentre un pulso que no sigue la regla de signo, inmediatamente el sistema asume, ¿cierto? Porque está usando un sistema HTTP3, asume de que está con la regla de signo, ¿ya? Y por lo tanto, cada vez que pase eso, ¿cierto? Hace un cambio automático del cambio de la secuencia a cero, ¿ya? Recuerden que aquí nosotros estamos trabajando con la codificación bipolar aquí, que es la alternancia de signo, ¿ya? La codificación AMI. ¿Dudas, consultas? Ahora, pensar en un espectro de frecuencia este es un poco más complicado, ¿ya? No lo podemos hacer tan analítico porque nosotros vamos a tener la complicación, ¿cierto?, de hacer una secuencia de, de ver cuáles símbolos no se respetan o no se cumplen, ¿ya? Pero en general lo que nosotros hacemos es hacer una suposición, ¿cierto?, de que se parece al bipolar, ¿ya? Nosotros aquí tenemos un gráfico, bueno, este está en el libro, ¿ya? Del espectro en frecuencia. eh, ya sabemos, ¿cierto?, que tenemos el polar, ¿cierto? Un sample. El polar, el que está aquí, línea punteada, ¿ya? El bipolar, el que está acá, y también el que está acá, punteado. Ese depende del ancho del pulso. Recuerden que fíjense que aquí nosotros tenemos el R sub B. ¿Ya? El R sub B es el inverso del T sub B. Y es la tasa de bit. Se lo voy a dejar anotado en una fórmula. Para que no se lo olvide. Aquí. Entonces, T sub B es la duración en segundo del bit. ¿Ya? Y el R sub B y el R sub B, ¿ya? Es la tasa de bit. Tasa de bit. Son los bits por segundo. Por ejemplo, 128 megabits por segundo, 10 megabits por segundo, ¿ya? 100 megabits por segundo. La velocidad que uno tenga en el sistema. ¿Ya? Ahora este de aquí, este ejemplo que está aquí es el ejemplo del desarrollo de las ecuaciones analíticas, ¿ya? De los espectros en frecuencia que se calcularon mediante la transformada de Fourier. Entonces, graficar directamente la transformada de Fourier la ecuación. Lo que nosotros tenemos hasta el momento, ¿cierto? Es el gráfico hecho a través del cálculo, ¿cierto? De MATLAB, de la transformada de Fourier de los datos que nosotros hemos generado en el código. Y lo que vamos a hacer en la próxima clase es adjuntar, ¿cierto?, la comparación del análisis que hacemos con este mecanismo, ¿cierto?, teórico, y vamos a contrastar con la simulación, ¿cierto?, que hicimos a mano de los datos, en el cual nosotros generamos 5000 bits, sacábamos el espectro, ¿cierto?, en frecuencia, y ahí vamos a hacer uno a uno el tema de comparar los dos gráficos. La idea es que sean iguales, ¿ya? Dudas, consultas, jóvenes. Recuerden que hoy día tenemos solo media hora de clase. Profe, ¿y ahí ese 2pi que está ahí no afectaría? Lo que pasa es que ese 2 pi si te fijas, el 2 pi Ah, es el de... segundo Sí, nomás, ¿sí?
Sí, sí. solo por la conversión de unidades. ¿Ya? Ah, ya, vale. Entonces, si nosotros hacemos en Hertz, le ponemos 1 por T por T sub B. Ok, entiendo. Y fíjate que abajo sale en Ahora, F. en F, sí. ¿Sí? Entonces, en vez de poner 1 partido por T sub B, pusieron RB. Ese es del libro. Entonces, Ujú. es lo mismo. Ya, comprendo. Dudas, consultas, jóvenes. Otra consultita. No hay más consultas, jóvenes. Ya, muchachos. Entonces, nos estamos viendo el próximo lunes. ¿Ya? Cortita la clase. Ya, muchachos, nos Vale, vemos profe. entonces. Nos estamos viendo. Chao, Chau. profe, que estés Chao, chao, que estés bien. muy bien. Chao, profe. Chao, chao.